En esa sesión, María del Carmen Sacasa y Josefina Guamán conversaron con nosotros respecto justamente a los objetivos de desarrollo sostenible y a lo que significaba o podía significar la presencia del COVID en el país para el logro de los mismos. En ese mismo periodo se presentó un informe por parte del PNUD que era un análisis de las vulnerabilidades que ofrecía la sociedad peruana para justamente enfrentar los impactos del COVID. Ese documento es una especie de base, ¿no? También para el análisis. El jueves pasado tuvimos una presentación para el tema de salud, pero no solo el tema de salud, sobre la ENDES. En la primera parte de la ENDES presentamos no fue en la sesión del INEI, sino en una sesión previa, presentamos un conjunto de cuadros vinculados a las cifras de pobreza, no solamente en términos monetarios, sino de los determinantes estructurales de diversas formas de pobreza que vivimos en el país. La idea hoy día es volver más reflexivamente sobre esos temas y tenemos un excelente panel para hacer este diálogo. Tenemos a Francisco Santa Cruz como la presentación principal. Francisco es el responsable realmente del equipo del PNUD, responsable de los informes de desarrollo humano. Y para comentar su presentación y dialogar con él y con todos nosotros, tenemos a 3 personas que lo acompañan, ¿no?, en el panel. Está Javier Herrera. Javier es peruano, pero está en la calidad de representante para el Perú y director de investigaciones del Instituto Francés, que hace este tipo de investigaciones sobre temas de pobreza. Ha sido consultor del INEI y es profesor invitado de la Universidad Católica. Está Giovanna Vázquez. Ella en este momento es gerente de Conveagro, pero tiene una larga trayectoria en varias de las organizaciones vinculadas al mundo de las ONGs nacionales, pero también de la cooperación internacional, del sector de ONGs internacionales con presencia en el país. Y está Marta Cuentas, que es directora de FOVIDA y tiene una presencia importante, está de presidenta de la Asociación Nacional de Centros y es parte del Comité Ejecutivo Nacional de la Mesa. Ese es nuestro panel de esta noche. Tendremos 2 ruedas, una primera de 15 minutos para Francisco y 10 minutos para cada uno de nuestros expositores, comentaristas en este panel, y haremos un corte para recoger preguntas del público y que por favor por escrito a través de los chats, y tendremos una segunda vuelta final de los miembros del panel para responder a los comentarios que se presenten en la sesión. Con estos elementos entraremos de frente como insumo para una reflexión y un proceso de construcción de propuestas para un fenómeno que, como he dicho, está en curso y que es muy importante poder tener respuestas cada vez más afinadas, dada lo variable que es el impacto del COVID en distintos escenarios. Entonces, con esta presentación yo quiero dejar entonces con ustedes a Francisco Santa Cruz. Pancho para los amigos, bienvenido, estás en tu casa, Francisco, y te cedo el uso de la palabra para poder recoger tus puntos de vista sobre este tema clave. Muchas gracias, Fico. Muchas gracias a la mesa por esta invitación y esta oportunidad. Mi saludo a todos y todas por la atención que vamos a tener. Antes de empezar, me tomaré un minuto para indicar más o menos cuáles son las características del documento y cuál fue su propósito. Es un documento abierto, lo seguimos enriqueciendo y ampliando. Inicialmente lo que hemos hecho es tomar como fuente la Encuesta Nacional de Hogares del año 2018, la encuesta reformulada metodológicamente.
tomando como unidad de análisis los hogares y definiendo un kit de 5 vulnerabilidades. Hemos elegido el criterio y la categoría vulnerabilidad porque, como dice nuestra carátula de la presentación, la vulnerabilidad es más que la pobreza. Y hemos querido entonces, por favor, podríamos pasar la primera lámina. Hemos querido señalar que la vulnerabilidad como categoría, si es que la ponemos en relación con el contexto económico y social y las necesidades de los hogares, la vulnerabilidad nos brinda la posibilidad de comprender esta condición de los hogares y esta situación de pobreza mucho más allá que el concepto tradicional y estático de la pobreza. La vulnerabilidad nos permite, la siguiente lámina por favor, la siguiente lámina. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Sí. ¿Podría pasar a la siguiente lámina, por favor? Me dijeron Pasaron que... dos. ¿Quiere pasar a la tercera? No, a la segunda. Ok. A la segunda lámina. Esta es la segunda. Ok. Lo que decíamos es que el criterio de vulnerabilidad y esta categoría nos permite vincular las características de una unidad de análisis, sea persona, hogar o comunidad, con su capacidad de resistir o recuperarse frente a una amenaza. Por tanto, la vulnerabilidad, al poner en relación a una unidad, persona o hogar, frente a una amenaza, lo que está haciendo es mostrar cómo esta unidad puede anticiparse, puede resistir y recuperarse, y por tanto está rescatando el papel de estos actores y de sus estrategias para enfrentar o reducir los riesgos envueltos en la amenaza. Este papel activo, que además tiene vinculación no solo con las estrategias, sino con el manejo de los activos con el que cuentan en este caso los hogares, nos acerca a la concepción del desarrollo humano en la cual el concepto de agencia o protagonismo de los actores es fundamental. Aquí entonces nos parece que reside, entre otros aspectos, la superioridad del concepto de vulnerabilidad frente al concepto simplemente estático de pobreza. La vulnerabilidad va a rescatar entonces capacidad de recuperación y actitud activa y manejo de activos por parte de los actores. La siguiente, por favor. La siguiente lámina, por favor. Con este criterio definimos un paquete de 5 vulnerabilidades. La primera de ellas es la vulnerabilidad monetaria, en donde el umbral es la línea de pobreza monetaria tal cual ha sido definida por el Instituto Nacional de Estadística. Y entonces decimos que un hogar es vulnerable monetariamente cuando su gasto está por debajo de esta línea de pobreza. Luego hemos considerado la vulnerabilidad alimentaria, en la cual un hogar es vulnerable alimentariamente cuando su consumo o ingesta de calorías está por debajo del estándar establecido por el Instituto Nacional de Salud y que para un hogar distingue la edad de los miembros del hogar, el sexo, el área urbano o rural, el esfuerzo físico que despliegan, etc. Luego hemos definido la vulnerabilidad laboral como aquella situación en la que los hogares perciben ingresos salariales que en conjunto están por debajo de la remuneración mínima vital. La vulnerabilidad financiera, que es el cuarto rubro que hemos tomado, nos indica que el hogar no tiene capacidad de ahorros, no cuenta con ahorros. Y la vulnerabilidad hídrica
se refiere a los hogares que no tienen conexión de agua mediante red pública. Con este conjunto de 5 vulnerabilidades, lo que hemos encontrado entonces es que en el país, antes de la pandemia, 5.8 millones de hogares estaban en condición de vulnerabilidad, es decir, tenían por lo menos una de estas 5 vulnerabilidades. Estamos hablando entonces de que 3 de cada 5 hogares del país estaban en estas condiciones de tener encima una vulnerabilidad de estas 5 que hemos mencionado. Lo que entonces hemos hecho, además, es razonar que estas 5 vulnerabilidades tienen relación directa con los activos principales que manejan los hogares. Por ejemplo, la vulnerabilidad alimentaria nos está indicando que un activo fundamental, que es el capital humano, el de los miembros de los hogares, está deteriorado. Y en el caso del Perú, esta vulnerabilidad alimentaria ya es de larga data. Por lo menos estudios realizados hace 10 o 12 años mostraban que el nivel de déficit o vulnerabilidad calórica de la población peruana estaba alrededor del 25%, aún en momentos en que se reducía la pobreza monetaria, este nivel de vulnerabilidad calórica o alimentaria de la población se mantenía. La vulnerabilidad laboral nos está indicando cuáles son las condiciones de reproducción de un activo fundamental de los hogares, que es su fuerza de trabajo. Y entonces, lo que está señalando esta vulnerabilidad laboral es que en el país hay condiciones salariales que deterioran esta reproducción de la capacidad de trabajo. La vulnerabilidad financiera nos indica que el nivel de gasto de los hogares consume íntegramente sus ingresos y por tanto no hay capacidad en estos hogares de contar con un activo financiero que sirva de reserva ante cualquier contingencia. Y la vulnerabilidad hídrica, por cierto, también se relaciona con el capital humano, porque la ausencia de abastecimiento de agua potable las 24 horas por red pública, etcétera, crea condiciones totalmente negativas para la salud y el capital humano. Los resultados que encontramos, entonces, nos indican que dentro de estas 5 vulnerabilidades, la más importante, desde el punto de vista cuantitativo, es la vulnerabilidad laboral. Más de 3 millones de los 9 millones de hogares en el Perú se encuentran en condiciones de vulnerabilidad laboral, exactamente el 34%. 1 de cada 3 hogares del país percibe ingresos salariales que en conjunto están por debajo del mínimo vital. El siguiente rubro de vulnerabilidad en importancia numérica o cuantitativa es la vulnerabilidad financiera, que afecta al 30% de los hogares. La vulnerabilidad alimentaria al 21%, la monetaria al 16% y la hídrica al 12%. Queremos hacer notar entonces que la llamada vulnerabilidad monetaria, es decir, la disponibilidad de dinero líquido para solventar los gastos del hogar, es un grado de vulnerabilidad que está por debajo de las otras. Es decir, pueden haber hogares que no son vulnerables monetariamente, que no son pobres monetariamente, pero que sí lo son desde el punto de vista alimentario, laboral o financiero. El único rubro que está por debajo de la vulnerabilidad monetaria es la vulnerabilidad hídrica cuando tomamos el promedio del país. Pero vamos a ver que en el sector rural la vulnerabilidad hídrica está bastante por encima también de la vulnerabilidad monetaria. Cuando hacemos la distinción entre espacio urbano y rural, quisiera saber si cuando yo paso la lámina, ¿ustedes la observan? ¿Estamos...? ¿Sí? Sí. No, me tendría que indicar para poder pasar a la siguiente diapositiva. A ver, ¿puede pasar a la diapositiva que dice y es anterior a la pandemia, por favor? Ok. Perfecto. Está bien, quedémonos ahí.
Lo que señalaba entonces que teníamos 5.8 millones de hogares en condición de vulnerabilidad. Dentro de este paquete de 5 vulnerabilidades, la monetaria, alimentaria, laboral, financiera e hídrica. Y cuando hacíamos este examen de cómo estos 5.8 millones de hogares vulnerables, es decir, 2 de cada 3 hogares, se distribuían según áreas urbana y rural, el resultado que encontrábamos era el siguiente. ¿Podríamos pasar a la siguiente, por favor? Encontrábamos que nuevamente la brecha campo-ciudad esta vez se expresaba a nivel de los hogares vulnerables y encontrábamos que de los 9 millones de hogares, 7 son urbanos y 2 son rurales. En el caso de los hogares urbanos, el 58% es vulnerable, mientras que en el caso de los hogares rurales, el 88%. Acá hay una diferencia notable. 6 de cada 10 hogares urbanos son vulnerables, 9 de cada 10 hogares rurales son vulnerables, es decir, tienen una por lo menos de las 5 vulnerabilidades que hemos considerado para el estudio. ¿Podríamos pasar a la siguiente, por favor? La mayor vulnerabilidad en el campo tiene que ver otra vez con la vulnerabilidad laboral. Y aquí, si a nivel promedio nacional la vulnerabilidad laboral era del 30 o 32%, en el sector rural es el doble. Tenemos un 65% de hogares vulnerables en el sector rural, es decir, 2 de cada 3. Esto supone duplicar la vulnerabilidad laboral correspondiente al sector urbano, que está en 25%. Por su parte, la vulnerabilidad financiera en el sector rural es 41% frente a un 27% en el sector urbano, una vez y media mayor. En el caso de la vulnerabilidad hídrica, esto es importante, 30% de hogares rurales no tienen esta conexión de agua al domicilio frente a un 7% en el sector urbano. Este es un resultado semejante al que encontramos nosotros cuando calculamos el índice de densidad del Estado y veíamos el rubro agua y saneamiento. Entonces, la vulnerabilidad hídrica es particularmente intensa e incidente en el sector rural, 4 veces más que la incidencia en el sector urbano. La vulnerabilidad alimentaria en ambos sectores, urbano y rural, tiene cifras parecidas. Y en cuanto a la vulnerabilidad monetaria, el sector rural triplica al urbano en este indicador. En suma, lo que estamos viendo es que en todos los rubros de vulnerabilidad, salvo la alimentaria, el área rural es 2, 3 y hasta 4 veces más vulnerable que el área urbana. Si hay entonces un espacio de atención fundamental en estos rubros, en el país tiene que ser el área rural principalmente. La siguiente, por favor. 2 minutos. Luego hemos hecho un examen respecto de cómo estas vulnerabilidades se distribuyen a nivel de los departamentos. Y lo que hemos encontrado es una relación directa entre bajo desarrollo humano y alta vulnerabilidad. Por ejemplo, los 8 primeros departamentos más vulnerables del país son al mismo tiempo los departamentos de más bajo desarrollo humano. Y estos departamentos son principalmente departamentos de sierra. De los 10 más vulnerables, 8 son de sierra y 2 son de selva. La siguiente, por favor. También hemos querido relacionar esta situación de vulnerabilidad con los accesos a servicios médicos. Y entonces lo que tenemos es espacios con mucha vulnerabilidad y pocos médicos. Los 8 departamentos más vulnerables, 5 de ellos tienen un acceso a servicios médicos medido por el indicador médicos por 10.000 habitantes por debajo del estándar internacional. El estándar internacional es 10 médicos por 10.000 habitantes. 5 departamentos, Pasco, Cajamarca especialmente, Apurímac, tienen menos de 10 médicos por 10.000 habitantes. El caso singular
y extremo es el de Cajamarca, con solamente 3 médicos, es decir, está a la tercera parte del estándar mínimo internacional. La siguiente, por favor. En nuestro razonamiento de examinar las vulnerabilidades de los hogares previas a la pandemia, nos interesó también ver cómo estas vulnerabilidades luego tenían un mayor grado de incidencia y de complicación en el contexto de la pandemia. Para encontrar cuáles son esas vulnerabilidades, nos basamos en las características de la pandemia. Y las características de la pandemia del coronavirus nos dice que una de las fuentes principales de contagio es la cercanía física, y frente a eso también se recomienda, además del distanciamiento, medidas de higiene elementales como el lavado de manos, etc. Por tanto, la vulnerabilidad hídrica pasó a ser para nosotros una de las claves para ver de qué manera estas vulnerabilidades se exacerbaban en el contexto de la pandemia. Y si cruzamos la vulnerabilidad hídrica con la financiera, es decir, con aquellos hogares que necesitando proveerse de agua porque no tienen agua a domicilio y entonces necesitan tener algún respaldo financiero para comprarla, y si no lo tienen, esta combinación de hogares sin agua, sin ahorros y además sin salarios por la restricción de la cuarentena, nos parecía que es la combinación extrema de extrema indefensión de los hogares frente a las características y retos de la pandemia. Son 458.000 hogares que no tienen agua ni ahorros, 574.000 hogares que no tienen agua y no perciben ingresos laborales durante la pandemia. Y aquí el resultado además preocupante es que los hogares rurales en estas condiciones, en estas combinaciones críticas, más que duplican en términos absolutos a los hogares urbanos, no solamente relativos. Otra razón más para señalar la precariedad de las condiciones del sector rural. La siguiente, por favor, ya vamos a terminar. Señalábamos que frente a la pandemia había necesidad de permanecer confinados, pero muchos hogares, además del confinamiento, estaban en condiciones de hacinamiento. Usando los datos de la Encuesta Nacional de Hogares, encontramos que en promedio hay un 25% a nivel nacional, pero es un poco más alto en el caso de costa y selva, 26 y 27%, de hogares en condiciones de hacinamiento. ¿Cuál es esa? Hogares en las cuales hay 5, 6 o 7 miembros. En cambio, hogares con 8 miembros o más pasan a ser definidos como hogares en condiciones de hacinamiento extremo, y tenemos un promedio de 3% nacional, pero en la selva, una ciudad como Iquitos o Pucallpa, tienen un 5% de hogares de hacinamiento extremo con más de 8 miembros por hogar. De manera entonces que en este recorrido lo que hemos mostrado es que las 5 vulnerabilidades tienen entonces una combinación especialmente crítica en el contexto de la pandemia, y a ello le hemos agregado los casos en los cuales hay escasez o dificultades para acceder a servicios de salud por tener, por ejemplo, un menor número de médicos por habitantes y una condición de hacinamiento que complica sobremanera las posibilidades de contagio por la cercanía física obligatoria. Esta misma revisión de condiciones de hogares hemos empezado a hacerla ya no usando la base de datos de la Encuesta Nacional de Hogares, sino el censo del año 2017 para tener resultados esta vez a nivel de distritos y poder vincular el tema del hacinamiento, el tema de la vulnerabilidad de los hogares con los ratios de contagio que son mucho más visibles, en este caso a nivel de hogares. La siguiente, por favor. Para terminar, simplemente diremos que desde el punto de vista del qué hacer y de las recomendaciones, lo que hemos es distinguido la etapa de la salida de la cuarentena de la etapa de la recuperación. Y aquí simplemente diré que muchas de las cosas que habíamos puesto como recomendaciones han empezado, porque este trabajo lo hicimos hace 1 mes y medio,
y han empezado a ser aplicadas con distinto grado de éxito por el gobierno, como el proporcionar ingresos de emergencia, evitar el quiebre de las empresas, etcétera. Lo que sí nos interesó era remarcar la necesidad de reforzar el abastecimiento de agua a los hogares sin acceso y dar una atención específica a los hogares en condiciones de hacinamiento con pruebas de detección del contagio y para evitar este foco que era la congestión urbana, hacer un trabajo muy directo con los gobiernos locales y de la Federación de Trabajadores de los Mercados. Y a más, a un plazo mayor, a mediano o largo plazo, obviamente que nos ha interesado. Pasamos a la lámina final. Siguiente, por favor. La siguiente. Nos ha interesado destacar la necesidad de evaluar el impacto del COVID-19 sobre los hogares peruanos a través de una encuesta nacional de hogares ad hoc y de emergencia a cargo del Instituto de Estadística, y luego concentrarnos fundamentalmente en la vulnerabilidad hídrica con un programa universal de acceso al agua y saneamiento, y atender algo que no se ha atendido durante una década, que es la vulnerabilidad calórica de los hogares, que se ha mostrado en esta oportunidad. Bueno, yo lo dejo ahí y muchas gracias. Más bien, muchas gracias a ti, Pancho. Creo que tenemos un buen material, tanto de parámetros de referencia como para motivar la discusión. Pasaríamos a la presentación de Javier. Adelante, Sí. Javier. Sí, buenas noches con todos y en primer lugar agradecer la invitación y para poder compartir con ustedes algunos comentarios. Voy a tomar estos comentarios a partir de un trabajo que hace un tiempo hemos realizado con Ángelo Kosubo de la Universidad de Chicago actualmente, sobre precisamente este tema de la vulnerabilidad de los hogares ante la pobreza. Y creo que el contexto actual es un contexto particularmente importante, porque, como ustedes recuerdan, en un inicio los decretos de urgencia que trataron en cierto modo de compensar la pérdida económica, mencionaron explícitamente a los hogares en situación de pobreza extrema, pobreza no extrema, pero también en vulnerabilidad. Y esta idea de vulnerabilidad quedó un poco flotando en el aire porque fue amarrada, digamos, a un tema de vulnerabilidad sanitaria que en ningún lugar estaba definida. Entonces creo que ahí también eso fue lo primero que nos llamó la atención en este nuevo contexto, sabiendo igualmente que en el Perú estamos relativamente mal preparados, digamos, para afrontar estas situaciones, a pesar de que hemos tenido ya de manera repetida fenómenos de gran amplitud, choques de muy gran amplitud, amplios choques como el fenómeno del Niño, el terremoto del Cusco, Huaraz, uno podría citar muchos más. Y lo que uno constata es de que la atención de la política pública, de las políticas de lucha contra la pobreza, han adoptado un enfoque generalmente estático, un enfoque en donde lo que interesa es más contar, digamos, por así decirlo, los muertos y los heridos, es decir, las poblaciones que están ya en una situación de pobreza, de privación en distintas dimensiones, más no una política que identifique a la población vulnerable y que ataque los distintos factores de vulnerabilidad de manera específica. Ahora, cuando hablamos de población vulnerable, aquí sí tenemos que tener precisión en los conceptos, y ahí yo quisiera ahondar un poco más para nosotros en el estudio que hicimos. Ser vulnerable es más bien no una constatación de un hecho ya dado, sino más bien identificar a personas con alto riesgo de caer en una situación de privación. En este caso, cuando abordamos la pobreza monetaria, de caer por debajo de la línea de pobreza. Es decir, es población no pobre en las condiciones actuales, pero que la deviene luego de una serie de circunstancias que pueden ser choques o también factores estructurales y que tiene alta probabilidad de caer en pobreza. Entonces creo que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en los tipos de políticas públicas que uno puede, digamos, poner en práctica
para abordar digamos, la lucha contra la pobreza y la lucha contra la vulnerabilidad no son necesariamente las mismas, ¿no? En el caso de la pobreza crónica, por ejemplo, sabemos de que muchos están relacionados a déficit de capacidades, de capital humano, de activos productivos, mientras que en el caso de la vulnerabilidad, en buena parte están también vinculados a choques que sean choques específicos, le llamamos los economistas los choques idiosincráticos, es lo que le ocurre a un hogar en particular, falleció el jefe del hogar, perdieron el negocio, etcétera, es algo que le ocurre solamente al hogar, y choques de manera más masiva, que le llamamos también covariantes, en que ocurre para un conjunto de personas, una comunidad, y en el caso presente estamos pues todo el país frente a este choque de confinamiento que ha sido impuesto por el gobierno, más un choque de salud, ¿no es cierto? Tenemos a la vez dos choques actualmente, un choque económico por la privación de la actividad económica y un choque de salud por los efectos que está teniendo en la población ya de manera más masiva, digamos, ¿no? Entonces tenemos frente a estos dos choques. Y decía, tenemos que tener claridad en los conceptos, porque una cosa es la situación vivida ya realmente, actualmente, y otra cosa es la probabilidad de tenerla. Y en cuanto a la vulnerabilidad, tenemos que distinguir varios aspectos igualmente. Uno de ellos es la exposición a un riesgo. No todas las personas están expuestas de la misma manera a los mismos riesgos, ¿no? Por ejemplo, la población que vive en la costa, en particular en la zona central, está particularmente expuesta a un terremoto de alta magnitud. La población que vive al pie de, no sé, del Misti, está expuesta a los lahares, huaicos volcánicos o erupciones volcánicas. Es decir, no toda la población está expuesta de la misma manera ni a los mismos riesgos. Creo que este es un punto muy importante, porque parte de la política pública es disminuir la exposición a esos riesgos. Eso creo que me parece importante. En el caso, por ejemplo, de lo que nos está ocupando del COVID, uno de los riesgos de exposición era precisamente la aglomeración de las personas en zonas concentradas en donde la incidencia de las personas contaminadas era relativamente alta. Entonces creo que ese es un punto importante, distinguir la situación ex post de la situación ex ante. La vulnerabilidad se refiere a una situación de probabilidad de caída en la situación de pobreza. La situación de pobreza es algo que uno constata y uno puede acumular distintas dimensiones. Son dos cosas que creo que habría que distinguirlas. Igualmente, la focalización es distinta. No es lo mismo identificar a pobres, a hogares en situación de pobreza, que a hogares que siendo no pobres pueden devenir, ¿no? Y esto es algo un poco más complicado y que requiere de otro tipo de métodos que simplemente considerar indicadores de realizaciones, ¿no? Aquí les voy a poner algunos ejemplos también acerca del trabajo que hemos realizado. Las transferencias no condicionadas, por ejemplo, que son propias de situaciones post-catástrofe, implican también procesos administrativos que son distintos a los de procesos de transferencias condicionadas. Hemos visto el ejemplo más claro en la situación actual. El gobierno ha reaccionado con los reflejos que tenía de las políticas tradicionales de transferencias condicionadas de Juntos, pero estábamos frente a una situación en donde la población vulnerable no era la misma que la que había sido considerada como población objetivo en las políticas anteriores. Ahora, en la medida en que se privaba de ingresos a la población que no tenía ingresos asalariados, entonces la población objetivo, vulnerable en este caso, se tornaba todos aquellos precisamente que no tenían un ingreso garantizado de un nivel suficiente. Entonces, aquí eso muestra muy claramente las diferencias que hace el tener una consideración de este tipo. Otro punto importante, creo, y esto me hace volver a los indicadores que se han presentado, las 5 dimensiones, creo que también es importante considerar las interacciones que hay entre las diferentes dimensiones de la vulnerabilidad. No podemos considerar que estas dimensiones sean independientes unas de otras, ¿no? Por ejemplo, el problema que está relacionado con los déficits alimenticios están íntimamente relacionados también con la incapacidad de los hogares justamente para comprar la canasta básica de alimentos. Con respecto a los 5 indicadores que se han seleccionado,
yo tengo algunas reservas en la medida en que no necesariamente son indicadores adecuados, en el sentido que, por ejemplo, el déficit calórico no está reflejando realmente la calidad nutricional de lo que están comprando los hogares. Actualmente, a pesar de que hay una muy fuerte restricción, y justamente quizás a causa de esto, muchos hogares están consumiendo productos de alto contenido calórico, de calorías baratas, nutricionalmente pobres, pero que están permitiendo tener, digamos, tener la sensación de saciedad alimenticia. El tema de la vulnerabilidad, entre comillas, yo le digo entre comillas porque no se trata realmente de una situación de riesgo, sino una situación ya observada, laboral. Aquí no estamos hablando sino de trabajadores en situación de pobreza. Y me sorprende un poco que el número de personas en situación de pobreza laboral sea el doble que el número de hogares en situación de pobreza monetaria. Aquí creo que hay un problema de cálculo o bien de unidades de observación. La incidencia de la pobreza en el Perú se mide en términos de población, el número de población de personas en hogares que tienen gasto por debajo de la línea de pobreza en el año 2018, creo que es el año que están usándose aquí, fue de 20.5 y no de 16.6. En términos de la pobreza laboral, es decir, hogares que tienen trabajadores con ingresos inferiores a la línea de pobreza, aquí se calcula que son 3 millones, es decir, ahí no entiendo bien qué pasa entre los 3 millones de pobres en el sentido de ingresos por trabajo y los pobres que no acceden a la canasta básica de alimentos. Entonces creo que ahí hay un problema con respecto a las variables que se han utilizado. Yo quería aprovechar los minutos que me quedan para presentarles unos resultados de un trabajo que hemos hecho y que estamos actualizando justamente a propósito de esta otra mirada de la vulnerabilidad en tanto que riesgo relativo de caer en una situación de pobreza. Y para esto lo que tenemos que usar es una visión dinámica de la pobreza. Tenemos que seguir las trayectorias de los mismos hogares a lo largo del tiempo. Y considerar aquellos hogares que, no estando en situación de pobreza, tienen alto riesgo de caer en la situación de pobreza. Y eso es lo que hemos implementado en este estudio que está también a su disposición. Y a partir de un panel de hogares, de la encuesta nacional de hogares, hemos podido determinar cuál es el umbral monetario a partir del cual los hogares tienen alto riesgo de caer en la situación de pobreza. Y hemos identificado cuáles son los factores que han incidido en la caída de estos hogares en situación de pobreza. Y hemos determinado que una parte de estos factores de vulnerabilidad, es decir, que explican el mayor riesgo de caer en pobreza, tienen que ver a la vez con factores estructurales, en particular la inserción en el mercado de trabajo, y lo vemos claramente hoy día, aquellos hogares que tienen ingresos como independientes, la gente que gana el día al día, tiene una muy fuerte inestabilidad de sus ingresos en tiempo, entre comillas, normal. Es decir, esa variabilidad de ingresos los hacía y los sigue haciendo muy vulnerables a las situaciones de caída de pobreza. Eso creo que es un punto importante. Y lo otro es de que hay una serie de eventos externos, exteriores, digamos, a la voluntad de las personas y que les ocurren y que tienen que ver con choques de tipo de catástrofes naturales, que impactan muy fuertemente a ciertos grupos de población que justamente están más expuestos a esos riesgos. Y creo que eso es importante también señalarlo porque esos riesgos son diferenciados según las regiones. Un minuto, Javier. Ok, entonces para resumir, la identificación que uno puede hacer en términos de población vulnerable, como aquella que tiene mayor riesgo en caer en situación de pobreza, en el Perú es alrededor de 1/3 de la población total. Y esta población es una población no pobre, que viene a agregarse ya a la población que estaba ya en una situación de pobreza monetaria. Este enfoque puede ser desagregado a un nivel más fino que los departamentos, lo hemos hecho para el caso de los distritos, y hemos comparado esto con el mapa de pobreza a nivel distrital, en este caso es el mapa del 2013, ambos mapas tenemos acá al lado izquierdo el mapa de la vulnerabilidad a nivel distrital, y a mano derecha la incidencia de pobreza distrital monetaria. En este caso vemos de que la distribución de la población vulnerable no es la misma a lo largo del territorio a un nivel fino del mallaje distrital que la de la población con incidencia de pobreza monetaria. Y creo que esto nos deja varias lecciones, ¿no? En primer lugar,
aquellas que nos indican pues que efectivamente hay que tener un enfoque, una estrategia de lucha contra la pobreza que incluya como una de sus dimensiones la disminución de la vulnerabilidad de los hogares, atacando justamente esos factores de riesgo, los más importantes factores de riesgo que están incidiendo en esa alta probabilidad, uno de los cuales tiene que ver justamente con esa inseguridad, lo cual llama la atención a prestar más atención a los sistemas de protección social en el Perú. La universalización de mecanismos de aseguramiento y de prevención son muy importantes en este contexto. Igualmente también las políticas que tienen que ver con el ámbito laboral y también de microempresas es muy importante porque eso disminuye el riesgo de quiebra a los cuales están sujetos muchos de estos trabajadores. Y en el área rural, igualmente, los trabajadores, los del campo, están también muy expuestos a una muy fuerte variabilidad de sus ingresos debido a diferentes factores que ocurren con las cosechas, precios, plagas, etcétera, que también tienen una incidencia. Los fondos de estabilización, los fondos de recuperación, los fondos de emergencia que sirvan de aseguramiento pueden servir para mutualizar los riesgos y evitar a mucha de esa población caer en una situación de pobreza y una situación de pobreza de la cual quizás le va a ser mucho más difícil de salir. Entonces no basta simplemente focalizar sobre la población pobre, hay que también focalizar sobre la población vulnerable. Bueno, ya después volveré sobre otros detalles. Sí, gracias Javier. Interesante porque vamos teniendo como dos matices en la manera de comprender la vulnerabilidad, de aproximarnos al tema, ¿no? Volveremos sobre eso en el diálogo. Quisiera dejar con ustedes a Giovanna Vázquez. Giovanna, adelante. Gracias, Fico. Gracias, Fico. Primero agradecer a la Mesa de Lucha contra la Pobreza por invitarme a comentar. Yo voy a hacer un comentario más desde una perspectiva de lo que venimos trabajando ahora en el marco de las acciones que estamos implementando en uno de los gremios que considero que es más importante del país, como es Conveagro. Entonces, hemos leído el informe y también la presentación de Pancho, que ha sido sumamente interesante, además muy agradecida por compartir la mesa con Pancho y con Marta, ¿no? Ex jefes míos en otras oportunidades. Creo que es una posibilidad interesante de intercambiar después de muchos años. Y lo primero que me queda del informe es algo que es sumamente interesante, ¿no? Y que dice, la vulnerabilidad es anterior a la pandemia. Creo que ese es uno de los mensajes que es centrales y que es interesante y que creo que se tiene que colocar también en el centro de la discusión, porque más allá del análisis técnico que podamos hacer, hay problemas políticos y estructurales y carencias estructurales, tal como lo dice el informe, que son de fondo, ¿no? Y un punto esencial que creo que tenemos que discutir para comenzar el análisis de los impactos reales de esta pandemia, pero también de cuáles son las posibles soluciones, es el tema de la desigualdad en el país. Ya se ha escrito muchísimo sobre eso, solamente traer algunos datos que Oxfam en su momento trabajó, que es una de las organizaciones que ha trabajado todo el tema de desigualdad, ¿no? Y, por ejemplo, en uno de sus informes globales mencionó una frase como esta, ¿no? Dice, más del 1% más rico de la población posee más del doble de la riqueza que 6.900 millones de personas. O sea, ese es un dato que es esencial y que aporta al debate, porque el debate tiene que ser desde la perspectiva de las acciones que podamos hacer, pero también tenemos que entrar al debate más estructural y más de fondo, ¿no? El año pasado Oxfam también encargó a Germán Alarco un informe para Perú sobre desigualdad y donde nos informa, denominado Riqueza y Desigualdad en el Perú, y donde se dice que según datos oficiales el índice de Gini peruano es un índice de 0.35. O sea, tenemos un índice de Gini similar al que tiene Dinamarca, lo cual no es real, ¿no? En el recálculo que Germán trabajó, nuestro Gini en Perú estaba entre el 0.6 o el 0.7. O sea, son datos y son cifras que deben ayudar en la perspectiva y en el debate, ¿no?
Revisando también el informe, me parece interesante, seguramente la información viene trabajada en términos de hogares, pero sí pienso que es esencial que consideremos aquellos hogares que son jefaturados por mujeres, diferenciándolos de los hogares que son jefaturados por hombres, porque sí hay una diferencia. Y la diferencia es estructural, no es cualquier diferencia. O sea, las posibilidades que tienen las mujeres y que tienen los varones son diferentes. Ya hay estudios, hay un debate abierto sobre el tema en el país, entonces creo que eso me parece importante. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que comencemos a diseñar estrategias, políticas públicas, intervenciones, mirando a las personas, no solamente mirando la data, que sí es importante, ¿no? Y si vemos todo este tema de la vulnerabilidad laboral que nos ha presentado el estudio, ¿no? Pues vamos a tener clarísimo que quienes tienen mayor vulnerabilidad laboral son las mujeres, y son las mujeres porque son quienes tienen los empleos de mayor precariedad, debido esencialmente a la recarga de trabajo productivo. Hugo Ñopo lanzaba en su Twitter el otro día cómo las mujeres, la brecha salarial se incrementa en las mujeres al momento que las mujeres son madres. No está tan clara en las mujeres que son jóvenes, pero a partir de los 30 años, cuando uno opta por ser madre, comienza la brecha salarial. Entonces creo que es importante que, ya que el estudio está abierto, se puedan incorporar también ese tipo de variables, ¿no? Creo que el estudio, y Pancho lo ha dicho en su locución, lo cual me parece muy importante, lo importante de visibilizar lo rural, ¿no? Lo rural y los territorios rurales, ¿no? Creo que ese es el esfuerzo que hemos estado haciendo desde Conveagro todo este tiempo, porque si ustedes pueden recordar las primeras intervenciones que el presidente de la República tenía, hablaba de algo que era bien importante, decía que hay un retraso importante en inversión en el tema de salud, que hay un gran retraso en el tema de educación, y la gran pregunta que nosotros nos hacíamos era, ¿y cuál es el retraso que tenemos en alimentación? Porque no va a haber salud, y no va a haber alimentación, o sea, si no hay alimentación. Acabamos de conversar con un colega que está haciendo un trabajo para comunidades nativas en la Amazonía, y una de las cosas que está sucediendo por las cuales el tema de COVID y el tratamiento de salud no está funcionando es porque no tienen alimentos. Entonces, el tema de alimentos, incluso en el marco de la salida de la pandemia, creo que es un tema que es esencial. Entonces, ¿cómo hacemos para incorporar en nuestro discurso la posibilidad de que todos y todas podamos acceder a alimentos que requerimos? Y si no cuidamos a quienes producen el 70% de alimentos que consumimos en las ciudades, pues los problemas que vamos a tener en las ciudades son sumamente serios, más serios que los que ya tenemos ahora. Ya la FAO está diciendo, ¿no? América Latina estaba ganando el combate contra el hambre, y ahora, después de esta crisis del COVID, más o menos el retroceso en políticas públicas de combate con el hambre, contra el hambre en América Latina ha retrocedido cerca de 20 años. El caso peruano debe ser similar. Entonces creo que es muy importante la forma como el estudio visibiliza el impacto de la pandemia en las zonas rurales, ¿no? Porque nos vamos a enfrentar a una crisis alimentaria que ya está siendo seria. No es una crisis alimentaria que va a venir, es una crisis alimentaria que ya tenemos aquí presente. Y esta vez la vamos a enfrentar en dos componentes de la seguridad alimentaria. Uno es en el tema de acceso, porque la gente se está quedando desempleada. Por lo tanto, no van a haber recursos para poder comprar alimentos, y lo estamos viendo ahora. Pero también, si es que no vemos los espacios rurales como productores de alimentos, nos vamos a enfrentar a una crisis de disponibilidad de alimentos, que es distinto, ¿no? Y eso es un poco lo que estamos nosotros recibiendo de quienes trabajan con nosotros en los gremios agrarios, ¿no? Y creo que no está tan distante esa mirada de ver también cómo esta crisis está impactando en la seguridad alimentaria de las poblaciones rurales, ¿no? Y ahí ya hay, no diría yo estudios exploratorios, metodológicos, pero sin embargo ya el Programa Mundial de Alimentos, el otro día que estábamos en la reunión de Acuerdo Nacional, nos plantea una cosa, ¿no? En una encuesta realizada,
lo que encuentran es que 7 de cada 10 encuestados, es decir, el 66%, sentían preocupación al no tener suficiente comida para alimentarse en los 30 días de la cuarentena, y previos a la cuarentena. Y este porcentaje en las zonas rurales subía a 81%. O sea, no es que el hambre está solo en las ciudades, ¿no? Ya el estudio del IEP, que hace poco ha estado en medios de comunicación, ¿no? Del Instituto de Estudios Peruanos, plantea, el 70% de los encuestados afirma que ha consumido la cantidad de alimentos que consume, menor cantidad de alimentos que consume. Si estas cifras nos parecen duras, en el área rural estamos hablando del 90%. O sea, no estamos hablando, el impacto está siendo tremendo, ¿no? Y no solo eso, el 59% de quienes viven en el área rural dicen haberse quedado sin alimentos en algún momento de estos 2 meses de pandemia. Entonces, creo que es importante que repensemos las vulnerabilidades en las zonas rurales y que identifiquemos también el impacto alimentario, porque sí existe. No tengamos la idea de que tienen una chacra, de que van a sembrar y ahí está la comida. Menos aún con el tema que hemos tenido de retorno de mucha población de Lima a las zonas rurales. Había un productor que nos decía que en el caso de su familia no regresó solamente el hijo que se fue, regresó el hijo, regresó la esposa, regresaron 2 hijos más. Las semillas las están guardando para comer. Entonces creo que ese es un aspecto interesante a mirar. Creo también que es muy importante visibilizar a las mujeres rurales, ¿no? Para poder también diseñar políticas que las beneficien en los territorios rurales. No podemos olvidar que el 30% de quienes producen nuestros alimentos son mujeres. Eso de acuerdo a la cifra del censo del año 2012. ¿Dónde están estas mujeres en su mayoría? Cajamarca, Puno, Cusco, Huánuco y Junín, regiones de la sierra, regiones donde está la pequeña agricultura familiar, regiones donde hay la mayor cantidad de producción de alimentos, ¿no? Y ya sabemos que enfrentan brechas de género que son bastante complicadas, más que las mujeres en las zonas urbanas también. Por ejemplo, una de ellas es solamente la brecha en términos de asistencia técnica es de 6.8% comparado con los hombres, ¿no? ¿Y por qué también es importante mirar a las mujeres, ¿no? Ya Eduardo Segarra, en su estudio, en el año 2018, haciendo un comparativo entre el censo del 94 y el censo del 2012, identifica un incremento de la jefatura en las unidades productivas de mujeres, pero no de mujeres que son casadas o que tienen pareja, de mujeres que no tienen pareja, cuya situación aún es más compleja. Entonces, si queremos diseñar intervenciones eficientes, si queremos diseñar intervenciones que den una respuesta real a los territorios rurales, tenemos que comenzar a mirar a sus actores, ¿no? En este marco, yo quería también compartir con ustedes para discutirlo la agenda que estamos trabajando en el marco de Conviagro, ¿no? Porque el estudio al final plantea el rol que tiene la agricultura familiar en los territorios rurales, y creo que es un aporte sumamente importante también para resaltar su vulnerabilidad, ¿no? Entonces nosotros en Conviagro estamos trabajando lo siguiente, estamos trabajando el pedido de un fondo de salvataje para la agricultura familiar con 5.000 millones de soles, que pueda permitir el financiamiento de la siguiente campaña. Si no financiamos la siguiente campaña de los productores, no tendremos alimentos en las ciudades. Algo de compras estatales, una ley de compras estatales que permita que los gobiernos regionales incluyan en su canasta productos de los agricultores familiares, pero además de agricultores familiares, y que se haga de acuerdo a las guías alimentarias que ha trabajado el Ministerio de Salud el año 2019. Javier decía muy bien, la gente se está alimentando de cosas que en realidad no son alimento, ¿no? La reestructuración del Ministerio de Agricultura. Consideramos que tiene que haber un ministerio que mire a las personas, que trabaje con los actores, un ministerio que vea desarrollo agrario y no vea solamente canales y agua como el único elemento esencial. Entonces, y finalmente, hemos pedido, hoy día en la mañana en el Congreso ha sido escuchada nuestra voz, que se cree una dirección de mujer rural,
en el marco de esa reestructuración, y una dirección de comunidades campesinas y nativas, porque no puede ser, porque lo sé de primera mano, porque estuvimos en la discusión con el Ministerio de Agricultura, que se piense que las comunidades campesinas y nativas tienen que ser atendidas solamente por el Ministerio de Cultura y no reconocer su rol productivo y económico que tienen en los territorios rurales. Finalmente, creo que esta es una oportunidad para los actores sociales, para los actores que estamos en los territorios, que permita trabajar una agenda real de salida, ¿no? Y Javier lo colocó también muy bien en su presentación. Tenemos que trabajar institucionalidad rural. Si no hay institucionalidad rural, ni gremios, ni organizaciones, no va a haber voces de los actores y no habrá políticas públicas para ellos. Gracias, Federico. Gracias a ti, Giovanna. Marta, con la intervención de Marta cerramos esta vuelta y Bueno, vamos a recoger algunas preguntas, ¿ya? Gracias, Adelante. Javier. Gracias, Fico, por la invitación. Buenas noches a todos y a todas. Hemos tenido un panel brillante. La verdad que los planteamientos que se han hecho todos son interesantes, y es que el país está viviendo una situación particularmente crítica y que amerita que todos nos embarquemos efectivamente en pensar y en repensar el país, en repensar las políticas públicas para poder construir el Perú que nos merecemos, ¿no es cierto? Ese Perú para que nadie se quede atrás, tal como manda la Agenda 2030, ¿no es cierto? Con la epidemia se han puesto de manifiesto las profundas desigualdades que existen en el país, ¿no es cierto? En los derechos de salud, alimentación, educación, todos los derechos, ¿no es cierto? Y las desigualdades han salido a flote. Pero también han salido a flote los viejos y los nuevos problemas estructurales, ¿no es cierto?, que tiene el país. Muchas de las políticas o muchas de las iniciativas desarrolladas por el Ejecutivo no han podido surtir el efecto que efectivamente se había planteado inicialmente, porque efectivamente detrás hay problemas estructurales que datan de largo tiempo y que además corresponden a un modelo que se ha venido imprimiendo ya las últimas décadas a nivel internacional y a nivel mundial. Pero así como se hacen evidentes, ¿no es cierto?, las desigualdades, se hacen evidentes los grandes problemas estructurales que tiene el país, también se caen algunos mitos. Y yo quisiera rápidamente mencionar algunos de ellos que me parecen sumamente para alimentar este debate que actualmente tenemos. Un primer mito es que efectivamente el mercado es el mejor asignador de recursos, ¿no es cierto? Eso se ha caído porque hemos visto ante nuestros ojos cómo efectivamente, en primer lugar, y quiero destacar eso, ya lo han mencionado, que si bien todos tenemos el mismo riesgo de enfermarnos, ¿no es cierto?, no todos estamos en las mismas condiciones para enfrentar efectivamente esos riesgos, el riesgo ¿cierto? Y por lo tanto tampoco de morir. Y hemos visto frente a nuestros ojos cómo se han comportado los servicios de salud, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, son grandes problemas que tiene el país y que hay que enfrentarlos con ese carácter, ¿no es cierto? Pero así como se pone en evidencia que ese mito se cae en un segundo mito que me parece muy importante, y es el rol subsidiario que cumple el Estado. Pero también se ha caído como que la focalización es el instrumento privilegiado para orientar el gasto para que, de manera eficiente y eficaz, para que la población salga de la pobreza, ¿no es cierto? Y las evidencias en el escenario actual sobran, que no las voy a mencionar, ¿no?
Bueno, eso nos coloca en otra discusión. Yo quiero saludar efectivamente la propuesta de Pancho, porque efectivamente nos saca de este análisis corto de la pobreza monetaria y nos convoca a mirar varias vulnerabilidades. Y yo ahí quiero poner el acento en una dimensión que es crucial, ¿no es cierto? Que es el tema de los activos, ¿no es cierto? Y estos activos pueden ser tangibles, pueden ser monetarios, bienes, pero también pueden ser activos intangibles, ¿no es cierto? En la propuesta de vulnerabilidades se habla fundamentalmente de los activos monetarios, del ahorro, ¿no es cierto? Pero yo quiero relevar dos otros aspectos que son gravitantes, ¿no es cierto? Uno primero es que efectivamente, recogiendo a los autores del enfoque de desarrollo humano, reconocer que los activos de partida son muy importantes en el desarrollo de las personas, ¿no es cierto? Y la democracia tiene la obligación de igualar esos derechos, ¿no es cierto? Porque hay personas, hombres y mujeres, que nacen ya con una riqueza, con el pan debajo del brazo, y hay otros que nacen, hombres y mujeres, con hambre, ¿no es cierto? Y ese es un tema que la democracia tiene que igualar desde el primer momento, porque si no, no es posible pensar en el desarrollo, ¿no es cierto? Y si uno mira para recoger los temas rurales de los que nos acaba de hablar Giovanna, nosotros miramos que en el campo los activos de que dispone la pequeña agricultura familiar son escasos, ¿no es cierto? Y estoy hablando de la tierra, de la semilla, etcétera, que comparado efectivamente con activos que se pueden desarrollar en la costa peruana, con la agroindustria, son diametralmente distintos. Entonces, las posibilidades de reaccionar y de salir de la pobreza de esa población rural son mucho menores, y mucho menores aún, efectivamente, para enfrentar pandemias como las que hemos sufrido ahora, ¿no es cierto? Pero hay también intangibles, ¿no es cierto? Y yo quiero mencionar un activo intangible que es muy importante, que es el acceso al poder, ¿no es cierto? Ese es un activo que va a posibilitar efectivamente dos cosas que me parecen importantes, porque es en la esfera de la política que efectivamente se adquieren los derechos, ¿no es cierto? Es este concepto y el desarrollo mismo de la ciudadanía. Pero además de eso, ¿no es cierto?, es el poder también económico, porque el poder económico ejerce poder político, ¿no es cierto? Bueno, ese es un primer tema. Un segundo tema que quiero relevar en toda esta discusión es que así como hemos visto que se han caído algunos mitos, también hemos visto cómo la clase media emergente, la supuesta clase media emergente del país, estos pobres, yo le llamo pobres estructurales, ¿no es cierto?, porque efectivamente podrán disponer en algunos momentos mayores ingresos que el costo de la canasta básica de alimentos. Pero eso efectivamente es precariedad. Y creo que Pancho lo recoge bien con el concepto de vulnerabilidades. Pero ahí me parece que hay un problema también,
porque el concepto de vulnerabilidad laboral no puede estar restringido al tema de la... No se puede restringir en estricto senso a ingresos monetarios iguales al salario mínimo, ¿no es cierto? La primera pregunta que yo tengo es, oye, ¿y el salario mínimo alcanza para vivir? Y ustedes me van a responder, oye, alcanza para la canasta básica de consumo, para la canasta básica de alimentos, ¿y qué pasa con el número de familias que tiene que mantener, el número de hijos allegados, la familia extendida, que es una característica importante en el país? ¿Qué pasa con ese entorno y ese núcleo familiar? ¿No es cierto? Y entonces, efectivamente, es necesario distinguir ese elemento. 2 minutos, Marta. Que sobre el tema de las vulnerabilidades quería colocar, es que no me queda claro por qué no ingresa también la variable de hacinamiento, ¿no es cierto? Porque si bien estadísticamente no tiene mucho peso, como bien lo ha demostrado ahora Francisco, sí tiene gran relevancia y después lo toma, ¿no es cierto? Después lo toma y lo analiza. Y efectivamente el hacinamiento en las zonas rurales es altísimo, ¿no? Que tiene que ver con los activos, ¿no es cierto? Y para entrar con algunos datos no con algunos datos, con algunas reflexiones acerca de la vulnerabilidad de las mujeres, quisiera yo mencionar, quizás ya señaló Giovanna varias características para el caso rural, pero yo quisiera decir algunas características. Las mujeres están empleadas fundamentalmente en empresas de menor tamaño, ¿no es cierto? Las MIPES, que tienen menos de 10 trabajadores y de baja productividad. Son trabajadoras independientes, sin derechos laborales. Son al mismo tiempo, se ubican principalmente en el sector informal de la economía. Y además, en el sector servicios y de comercio. Todo ello, todas esas características, ¿no es cierto?, las hacen particularmente vulnerables ahora frente a la pandemia. Frente a la pandemia, me pregunto yo si solo frente a la pandemia, las hacen permanentemente vulnerables, ¿no es cierto? Y lo otro que hay que considerar, que es un tema que Giovanna ha levantado bien, y es las características de las familias unipersonales, las familias que están solo conducidas por mujeres, ¿no es cierto? Ahí una barrera de ingreso que tienen las mujeres para ingresar al mercado laboral es efectivamente el tamaño de la unidad familiar que ellas tienen que conducir, que ellas tienen que sostener, ¿no es cierto? Se está demostrado estadísticamente que aquellas mujeres, que las diferencias son sustantivas con aquellos hombres que tienen que vivir solos, que aquellas mujeres que tienen que vivir solas, pero con los hijos que tienen que mantener. Finalmente, déjame un ratito que... ¿Tienes otra intervención después? Ay, me dejas ahí. Ya, ok, ya. ¿Me das 2 minutos? ¿Ah? Ok, ya. Gracias. Vamos a recoger preguntas. Hay 3 colegas de regiones, y después algunos de los colegas de las mesas van a presentar las preguntas que han llegado para cada uno de los panelistas, ¿no? Empezaríamos con Iliana de Puno. Iliana, por favor.
Si abres tu micro. No puede. ¿Ya? Te escuchamos. Buenas tardes con los panelistas, buenas tardes con todos quienes están en este panel, en esta reunión de trabajo. Mi pregunta es para Francisco Santa Cruz. Quiero decirle que estructuralmente la zona de la sierra son débiles y solamente ellos hacen que son expulsores de pobladores hacia zonas, hacia otras zonas para producir, ¿no? Considero yo que ¿qué podríamos hacer para poder desarrollar mucho más estas zonas? Tenemos en cuenta que nuestra zona rural expresa bastante pobreza y en esta pandemia esto sí se ha evidenciado más, ¿no? En ese sentido iba mi pregunta hacia Francisco Santa Cruz. Muchas gracias. Gracias, Liliana. Amparo de Cusco. Muy buenas noches. Buenas noches con todos. Ha sido una reunión muy importante y en el mismo sentido que hablaba Liliana, quería comentarles lo siguiente. Viendo la necesidad de cerrar estas brechas que tenemos entre la zona urbana y rural, ¿no? Sabemos que tenemos más del 30% de zona rural en todo el país. Sin embargo, una de las propuestas que alguna vez se ha escuchado es hacer un ordenamiento de servicios públicos en zona rural, justamente para poder acrecentar estas brechas, ¿no? Entonces, quisiera saber si hay alguna iniciativa, porque hemos tenido un buen diagnóstico. Al ver hoy día toda la presentación que nos han hecho nuestros invitados, podemos ver que tenemos un diagnóstico muy rico, muy bien elaborado. Sin embargo, casi siempre nos quedamos en diagnósticos y sabemos de las necesidades. Sin embargo, consideraríamos que deberíamos trabajar en una política pública que nos ayude justamente a acrecentar estas brechas, haciendo un ordenamiento de servicios públicos en territorio rural, justamente para cerrar estas brechas, y que sea con enfoque territorial, que vea las necesidades particulares en este país diverso que tenemos. Entonces, no sé si hay adelantos o si tenemos ya algún adelanto que nuestros panelistas, ¿no? y quienes nos han antecedido conozcan de alguna iniciativa de política pública que pueda ayudar a acrecentar estas brechas. Gracias, Amparo. Y Carolina de Pasco. Carolina. Por favor, ¿pueden verificar que esté Carolina en la sala? Dirka. Pareciera que no está contestando. Exacto. Ya, ok. Pasamos a las preguntas del equipo. Alejandro. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Ya. Muy buenas noches. A mí me pide un poco, Francisco, que te presente las preguntas que hemos recibido en el chat. La primera de María Santa María nos plantea el tema de, con la pandemia, la vulnerabilidad financiera corre un riesgo mayor de ascenso.
por los créditos que ahora se están haciendo los hogares? Es la primera pregunta. La segunda, de Jonathan Aguilar, menciona que ante las estadísticas mencionadas sobre la vulneración mayor que existe en el área rural, ¿crees que el Estado no ha fijado una adecuada planificación y o atención sobre los distintos aspectos? Y además plantea el tema de, es importante también enfocar la vulnerabilidad en personas con alguna enfermedad mental en nuestro país, y pregunta si están siendo atendidos en estos tiempos de coronavirus. Alberto Hidalgo de Bronces plantea, esta investigación realizada pudo incluir una perspectiva de género. Hay datos desagregados por familias monoparentales de mujeres con hijos o hijas a cargo. Y dos cortitas más. Luis Callirgos plantea, ¿los datos de hacinamiento están referidos a los hogares urbanos o incluyen a los hogares rurales? Y finalmente Jorge Orosa plantea, en resumen, a partir de los datos que has dado tú, hay que sumar 1/3 de la población, en vulnerabilidad de la población pobre, es decir, el 50% de la población es vulnerable, y el bono, ¿a cuánto se está llegando? Bueno, esas son todas. Gracias. Gracias, Alejandro. Alex, Sí, buenas noches. Son 4 preguntas para Javier Herrera. ¿Cuál es la diferencia entre vulnerabilidad y resiliencia? La segunda, la implementación de políticas de protección social y de salud sería una de las estrategias en la reconstrucción post-pandemia. La tercera pregunta, ¿se puede relacionar la vulnerabilidad con pobreza extrema en nuestro país? Y una cuarta, ¿la concepción de pobreza, sus efectos y medición cambiará por efectos del COVID-19? Gracias, Alex. Verónica. Sí, Fico, buenas noches. A ver, preguntas para la señora Giovanna. Fred Goitendía, de Junín, pregunta, ¿no? ¿Considera que la concepción de pobreza, sus efectos y su medición debería cambiar? ¿En qué aspectos? Jorge Orosa, en resumen, hay que sumar 1/3 de la población a la población pobre, es decir, 50% de la población es vulnerable. Jorge Lozano pregunta, ¿por qué la pobreza no se mide por necesidades básicas insatisfechas para la toma de decisiones económicas, sociales y culturales, planes, programas y proyectos? María Santamaría pregunta, ¿cómo debería considerarse la reconstrucción con cambios, la reconstrucción del norte, ¿no? Sobre todo en las zonas rurales? ¿Cómo deberían considerarse los enfoques de derecho, de género e inclusión? Unas 4 preguntas que tengo. Gracias. No sé si es Rafa o Liz quien tiene las preguntas. Es Liz. Buenas, sí. Bueno, ¿qué tal, Liz? Buenas noches, Fico. Buenas noches con todos. Tengo una pregunta de parte de Jorge Lozano para la señora Marta Cuentas. ¿Cree usted que el Ministerio de Agricultura debería entregar semillas certificadas a los pequeños agricultores rurales y además asistencia técnica y créditos agrarios para siembra, cultivo y cosecha de sus policultivos? Esa es la única pregunta. Ya, Liz, si salen otras preguntas se las pasamos por interno a Marta, porque está al final de la rueda, entonces podrá recibir algunas preguntas extras. Sí, está bien, chico. Arrancamos con Pancho, adelante. Bueno, gracias. Coincido con Javier en el sentido de que es importante tener claridad respecto de los conceptos y categorías utilizadas. Yo quisiera remarcar que hemos querido utilizar el concepto de vulnerabilidad en el ámbito de las relaciones sociales y económicas. Sabemos que la vulnerabilidad es un concepto que puede ser utilizado en distintos ámbitos de la actividad humana y que normalmente se ha venido utilizando con relación, por ejemplo, a desastres naturales. Y efectivamente, en este espacio, la vulnerabilidad lo que nos muestra es la probabilidad de enfrentar una amenaza proveniente de un desastre
que tiene localización geográfica determinada, que tiene un alcance social también a veces focalizado, etc. Pero si queremos llevar el concepto de vulnerabilidad a un espacio más amplio, como el de las relaciones económico-sociales, aquí entonces la probabilidad no es simplemente hacer frente a una amenaza circunscrita, geográfica o socialmente. Puede, en un sentido mucho más amplio, pensarse en que la vulnerabilidad es la capacidad de hacer frente a la probabilidad de algún impacto negativo proveniente de todo un sistema económico y social. Y ese es un concepto mucho más amplio y mucho más rico que el de vulnerabilidad circunscrita a un evento determinado. Este último concepto de vulnerabilidad relativa a un contexto y a un espacio más amplio es el que hemos querido utilizar. Y cuando se produce la amenaza de origen biológico natural, como es el coronavirus, nos ha parecido importante entonces detenernos en examinar cuáles son las distintas vulnerabilidades con las que la población, los hogares peruanos, llegan a enfrentar este evento. Esas son las vulnerabilidades previas, anteriores a la pandemia. Y además de esta referencia a un espacio económico y social mucho más amplio que el desastre natural, nos ha parecido fundamental trabajar el tema de la vulnerabilidad desde una entrada multidimensional. Estamos hablando de vulnerabilidades multidimensionales que van mucho más allá de las condiciones de pobreza monetaria o de carencia monetaria. Incluso pensamos que es posible asimilar el tema de la pobreza monetaria a este concepto de vulnerabilidad, en el sentido de que si tenemos hogares cuyo nivel de gasto y por tanto de ingresos está por debajo de un umbral mínimo, ese hogar es vulnerable frente a cualquier desenlace o hecho económico y social que fuerce su capacidad de gasto más allá de su real capacidad. Y eso es lo que hemos definido entonces como vulnerabilidad monetaria. Aquellos hogares cuya disponibilidad de ingresos monetarios, ¿no?, está por debajo de lo necesario frente a cualquier contingencia que los obligue a ir más allá en ese nivel de gasto. Ahora, es perfectamente posible, ¿no es cierto?, que haya un grupo de hogares cuya condición de vulnerabilidad vaya más allá que el de los hogares con pobreza monetaria. Y ese es el caso de la vulnerabilidad laboral. Estamos hablando de vulnerabilidad laboral como aquellos hogares en donde hay por lo menos un perceptor de ingresos laborales o salario por debajo del mínimo vital. ¿En qué consiste esta vulnerabilidad? No consiste simplemente en tener, digamos, un nivel de ingreso insuficiente. Esta vulnerabilidad consiste en tener un nivel de salario incapaz de asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo. Es el activo fundamental, en este caso, del hogar o del asalariado. Eso nos está indicando entonces que en el país hay un gran número de hogares y de perceptores de salario que están por debajo de este mínimo vital y que incluso, si llevamos esta contabilidad al nivel de hogares, pueden estar por encima de los que han sido definidos como pobres monetarios, con el umbral que establece el Instituto Nacional de Estadística. Y así, en el resto de condiciones de vulnerabilidad, tenemos siempre un número de hogares que va más allá de este límite de pobreza monetaria, ¿no es cierto?, que circunscribe a un número menor este número de hogares de pobreza monetaria. Todos los rubros de pobreza nos están indicando una masa de hogares que están por encima de la contabilidad de la pobreza monetaria en términos numéricos y en términos cualitativos. Nos está indicando que las carencias, los riesgos, la probabilidad de caídas, etcétera, va mucho más allá que la simple percepción monetaria. Esa es la riqueza del concepto de vulnerabilidad aplicado al contexto económico y social y con un criterio multidimensional. Ahora bien, considerando el tema de la pandemia, hay vulnerabilidades que pasan a ser efectivamente críticas y cuya crudeza se manifiesta inmediatamente
dadas las condiciones y exigencias del enfrentamiento a la pandemia. Es el caso de la vulnerabilidad hídrica. Una familia sin agua está absolutamente indefensa para confrontar, ¿no es cierto?, las necesidades de hacer frente a la pandemia. Una familia sin ahorros, sin reservas monetarias para comprar agua, ¿no es cierto?, está también sometida a esta vulnerabilidad o riesgo extremo. ¿Se incrementa la vulnerabilidad cuando consideramos el factor hacinamiento, como menciona Marta? Sí. Lo que pasa es que no lo hemos considerado en este paquete original porque hemos querido circunscribirnos a aquellas vulnerabilidades que pueden ser objeto de políticas de corto y mediano plazo de salida a la pandemia. Y el tema del hacinamiento nos parece un tema central y que está incidiendo de manera muy seria en el agravamiento del contagio, etcétera, pero la salida al tema del hacinamiento no es una salida sencilla, es una salida más compleja porque tiene que ver con política de vivienda, ¿no es cierto?, con deshacinar a las familias y hacer que no hayan 5 hogares en una vivienda y haya, digamos, mucho menos congestión interna al interior de una vivienda por un mayor número de hogares y miembros, y esa es una política de largo plazo en términos de política de vivienda. Había una pregunta relativa a si un nivel de vulnerabilidad financiera se va a ver incrementado dado el contexto y efectos de la pandemia. Lo que está haciendo la pandemia, ¿no es cierto?, y la medida de cuarentena para enfrentarla, es que las familias que tenían ahorros y ahorros limitados se los han comido esos ahorros. Y por tanto pasan a estar en condiciones de vulnerables financieros. Y las familias que desde el comienzo tenían vulnerabilidad financiera han pasado, digamos, a una situación extremadamente indefensa, porque no tenían ese tipo de reserva. De modo que la pandemia lo que está haciendo es exacerbar vulnerabilidades previas y marcar condiciones hacia adelante en donde la salida y recuperación de los impactos de la pandemia va a ser tanto más difícil cuanto mayor haya sido la vulnerabilidad de los hogares que ingresaron a la pandemia en condiciones ya precarias. Creo que esa es la ventaja de haber utilizado el concepto y la categoría de vulnerabilidad, de haber podido examinar la situación previa, de qué manera estas vulnerabilidades interactúan con la dinámica del evento pandemia y de qué manera dejan a los hogares en situación mucho más comprometida y mucho más indefensa para un trabajo de recuperación. Y por tanto, estas son las principales señales que deben ser tomadas en cuenta por quienes tengan que tomar decisiones de política y asignación de recursos. Creo que llegué al tiempo, Federico. Exacto. Un favor, hay unas preguntas que Liz tiene para Marta que las va a plantear ahora y después ya entramos a Javier. Liz, por favor, las preguntas complementarias para Marta. Sí, tengo 2 preguntas complementarias. Uno sería, ¿la vulnerabilidad política afecta más a las mujeres que a los varones, sobre todo en zonas rurales y si son discapacitadas? Y yo de la tercera edad, es peor. Por ello, ¿cree usted que es necesario establecer políticas de inclusión dirigidas preferentemente hacia ellas? Y una tercera pregunta sería, ¿es posible considerar el acoso en sus múltiples formas como vulnerabilidad dentro del aspecto laboral? ¿Y que posiblemente se incremente en la etapa de reactivación económica? Gracias, Liz. Y volvemos con Javier Herrera. Javier, adelante, por favor. Bueno, gracias. Quizás voy a aprovechar hablando con un ejemplo para que de esta manera quede un poco más clara la cuestión de conceptos que me parece importante. Actualmente estamos en una situación de choque en 2 dimensiones muy importantes para la vida de las personas y esas 2 dimensiones interactúan entre sí. Por un lado la salud y por otro lado la economía, es decir, la capacidad de sobrevivencia, digamos, física de las personas, ¿no? Ambas están íntimamente ligadas. Mirando por el lado de la salud, veamos cuáles son la distinción que hay entre una persona con riesgo y una persona que ya no está en situación de riesgo, pero que ya tiene la enfermedad. Entonces tenemos
tres categorías de población. Uno de los que ya están enfermos, otro de los que tienen alta probabilidad de caer enfermos, y una tercera en la que no están enfermos y no tienen más que ninguna probabilidad de caer enfermos. Entonces tenemos esas tres categorías de población que hay que distinguir en la situación actual. A las personas que están enfermos tienen ya un tratamiento médico específico en los hospitales, en las clínicas, oxígeno, acitromicina, etc. Y el problema viene de que tenemos que identificar aquella población que está en alto riesgo de contraer la enfermedad. Y para eso tenemos que distinguir diferentes factores de riesgo. Uno de ellos es la exposición a riesgo. Aquellas personas que tienen que ir y salir a comprar muy a menudo en lugares de alta contaminación se están exponiendo a riesgo más que aquellos que no tienen esa necesidad, y eso a su vez está relacionado con los ingresos diarios que tiene la población para poder o no hacer compras para una semana, el poder o no tener un refrigerador para poder almacenar, etc. Hay diferentes factores que subyacen a esta exposición a la contaminación. Por otro lado, hay otros factores que también son de orden médico y que hacen de que si yo contraigo el virus, yo tengo mayor probabilidad de enfermarme gravemente, y ya se sabe que son las personas que tienen obesidad, diabetes, presión alta y mayores de 60 años. Entonces ya también conocemos factores de riesgo que hacen de que la probabilidad de que si yo contraigo el virus me enferme gravemente va a ser mucho más alta que aquellos que no tienen esas características. Entonces son los factores de riesgo. Y luego vienen los factores de resiliencia. ¿En qué medida, una vez que yo he sido afectado, voy a poder recuperarme? Y aquí va a depender ya del tratamiento médico que va a seguir la persona durante el momento en que está siendo atendida en los hospitales. Esos tres factores son muy importantes de distinguir: la exposición, la respuesta y la resiliencia, la capacidad de reacción de las personas. Lo que necesitamos para poder identificar a la población vulnerable es conocer esos factores de riesgo. Y esos factores de riesgo solo lo podemos conocer una vez que analizamos las trayectorias de la población a lo largo del tiempo. Sabemos que, dadas estas condiciones, esas personas tienen mayores probabilidades de estar en esta o esta otra situación. Lo mismo ocurre con el tema del impacto económico, que como decía está íntimamente ligado, porque si yo no tengo ingresos, pues voy a tener que salir y exponerme a la contaminación. Pero en cuanto a los ingresos, sabemos que en el caso específico de este fenómeno que estamos viviendo actualmente, que es un choque de tipo muy particular, está afectando en primer lugar a aquellos que tienen ingresos de independientes. Entonces ya sabemos que hay un factor de vulnerabilidad muy fuerte que explica la alta probabilidad que tienen esos hogares de carecer de medios para poder sobrevivir. Entonces, eso creo que me parece muy importante, distinguir los conceptos. La vulnerabilidad es un concepto de riesgo posible y no es una constatación de una situación ya dada. Eso ya lo tenemos contabilizado por un lado en términos del número de pobres, en términos del número de personas infectadas. Lo que necesitamos saber ahora es poder identificar a aquellos de manera anticipada y no a posteriori, quiénes son aquellos que tendrían ese alto riesgo de caer en esa situación, o bien de pobreza, o bien de enfermedad. Y eso significa poder hacer ese estudio de trayectorias de los hogares. ¿Por qué es importante? Porque hay hogares que van a caer en una situación de pobreza actualmente, de la cual no van a poder salir muy fácilmente. Y ahí me permite conectar con la pregunta de la relación entre vulnerabilidad, pobreza extrema y pobreza crónica. Es muy probable que ahora volvamos a una situación de muchos años atrás en donde vamos a constatar que muchas de esas personas que no pudieron hacer frente a la situación actual por carecer de medios para justamente poder adaptarse, responder, van a tener una situación de privación extrema, privación en términos de incapacidad de poder satisfacer sus necesidades nutricionales más básicas y por consiguiente también exposición a riesgos de salud ulteriormente. Eso va a ser un punto que va a modificar también la manera que vamos a poder medir la pobreza. Esa es otra de las preguntas que se planteaban. Porque nos va a llevar a interrogarnos sobre los nuevos patrones de consumo que van a emerger de esta situación. Ya lo mencionaba hace un momento también, creo que fue Marta o Giovanna,
acerca de lo que estamos observando, ¿no? Es decir, ya hay cambios de patrones de consumo que van hacia canastas degradadas, digamos, nutricionalmente, y que quizás se conviertan, si no salimos rápido de esta crisis, en nuevos patrones de consumo que van a prevalecer durante mucho tiempo. Entonces creo que también eso nos va a llevar a reflexionar sobre las maneras en que vamos a poder seguir haciendo este seguimiento a esas diferentes dimensiones que van a tener una implicancia muy fuerte sobre el bienestar de la población a futuro. Muy importante entonces la anticipación de políticas de prevención, de reducción de vulnerabilidad y no solamente de atención a la población que ya está en situación de pobreza. Gracias, Javier. Has batido récord. Gracias. Bueno, estoy dispuesto a vender los minutos que me sobraron. Giovanna. Ya, yo de manera muy breve y rápida también, porque creo que ya toda la parte de pobreza, yo no soy una persona experta en el tema de pobreza, no es mi tema de trabajo, agradezco las preguntas, pero creo que Javier ha sido muchísimo más claro que yo en ese sentido, ¿no? Respecto a la pregunta que estaba vinculada a cómo incorporar en realidad el enfoque de género en el programa de reconstrucción de con cambios, yo creo que parto de una cosa muy básica, ¿no? Bueno, también hay muchísima información a la cual se puede acceder para poder trabajar con enfoque de género, y hay un sinnúmero de herramientas, ¿no? Pero creo que un aspecto importante es primero tener mujeres en el equipo, ¿no? No sé si se habla de un equipo si hay un equipo de puros hombres, obviamente los temas de mujeres no van a salir, no van a importar, no va a haber esa reflexión. Entonces creo que una recomendación de fondo es incorporar a mujeres en los equipos de trabajo, ¿no? Eso es esencial porque la mirada sí es diferente, ¿no? Y yo hablo con conocimiento de causa porque soy gerenta y los dirigentes con los que trabajo todos son hombres, ¿no? Entonces es clarísimo que si no se coloca el tema de mujeres ahí, no va a salir porque los compañeros estén muy convencidos de que el tema de mujeres sea importante, ¿no? O sea, y bueno, pasa en los espacios también como el Acuerdo Nacional. Fico no me va a dejar mentir. También ahí, ¿no? Entonces creo que eso es importante, ¿no? Y lo otro que creo que también es esencial, como uno hace cualquier proyecto, ¿no? Que ha hecho en su vida, o sea, uno tiene que recoger información de las necesidades que tienen las mujeres y sus intereses estratégicos, que son realmente, cuando uno las trabaja en campo, distintas a los que tienen los hombres. Eso es así, ¿no? Yo creo que recomendaría eso como dos piezas angulares, ¿no? Algunas de las intervenciones estuvieron orientadas también a decir que estábamos dando esencialmente un buen diagnóstico, ¿no? Yo discrepo buenamente de eso, ¿no? En el caso de nosotros como gremio, creo que hemos puesto 4 propuestas en concreto que además estamos trabajando en términos de políticas públicas, acceso a crédito, el fondo de financiamiento es esencial para garantizar la segunda parte de la producción, agraria, todo el tema de poder hacer que los productores tengan un mercado relativamente seguro, ¿no? Todo el tema de compras estatales, ¿no? Y que eso esté vinculado a una alimentación también sana, para que no nos quedemos con una dieta que va a tener impactos en la salud de las personas, ¿no? Y eso se ve clarísimamente en países como México, ¿no? Donde la obesidad es un problema ahora de cara para enfrentar la actual pandemia, ¿no? Y esa es la dieta que consumen, que es totalmente insana, ¿no? En ese camino un poco estamos también nosotros, ¿no? Por los costos que implica comprar una fruta en lugar de comer un alimento procesado que suele ser más barato, ¿no? Y quien se ha fijado en las canastas que reparten los municipios, no estamos hablando necesariamente de alimentación sana y nutritiva, ¿no? Y lo otro es la reestructuración del ministerio, ¿no? Que creo que es una propuesta importante. No vamos a poder avanzar en el sector rural mientras no hay un ministerio que tenga la capacidad de trabajar con los actores, y lo decimos con la certeza de haber revisado sus planes operativos, sus PI, sus PO, los hemos chequeado, y ahí los indicadores están en zanjas de infiltración, están en canales de riego, cuando en los escenarios rurales hay una multiplicidad de actores totalmente distintos. Mi interés de enfoque
no cambie, eso va a ser complejo, ¿no? Y finalmente un tema, así para cerrar, hoy en la tarde lo levantó el asesor del ministro en la reunión del Acuerdo Nacional, la salud de la gente del campo. No, somos inviables si tenemos productores que están enfermos por COVID, porque es inviable, ¿no? Sin embargo, no nos sentimos, como se lo pedimos al ministro en su momento, en la reunión que tuvimos con él, que se trabajara todas las medidas que nosotros estamos tratando de incorporar en las ciudades, puedan trabajarse también en las zonas rurales, en el marco de esta nueva realidad que vamos a tener que enfrentar. Nosotros hemos perdido ya a la fecha 3 dirigentes de nuestro gremio han fallecido por COVID y entonces no es que el tema del COVID esté solamente presente en las ciudades, ¿no? O sea, está llegando a los escenarios rurales y el impacto ahí va a ser tremendo, ¿no? Con lo que sabemos, como sabemos, no hay necesariamente acceso a servicios de salud en estas zonas, ¿no? Y finalizo diciendo, bueno, que finalmente creo que es el momento de posicionar los temas de la agricultura familiar. Creo que, como lo decía Carolina Trivelli, con la gente de la FAO, es el momento para crear un discurso y es el momento para poder hacer que las personas que vivimos en las ciudades podamos mirar con otros ojos al campo, con unos ojos de lo que siempre han sido, ¿no? Un sector que ha aportado con nuestra alimentación en las ciudades, a quienes hemos también olvidado. Muchas gracias, Fico. Gracias a ti, Giovanna. Y cerramos con la intervención de Marta. A ver, yo quisiera tomarme algunos minutos para también plantear algunas propuestas. Bueno, partimos de lo siguiente. Creo que estamos en un momento en que hay que repensar la manera de hacer políticas públicas, hay que repensar en los instrumentos de políticas públicas, ¿ya? Y en ese esfuerzo está la ANC. En el marco de la ANC trabaja un grupo muy entusiasta de economistas, hombres y mujeres, que se llama el Grupo de Presupuesto Público. En ese marco hemos elaborado una propuesta para el corto plazo. Se trata de un bono universal que iría orientado a todos los hombres y mujeres mayores de 18 años, que se iría retirando progresivamente conforme se vaya reactivando la economía. Es un bono universal, la primera característica. La segunda característica es que es de 1.000 soles por cada persona, más 200 soles por cada hijo, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Ustedes van a preguntarse por qué un bono tan importante si el Estado no ha podido dar los 760 de la canasta, o lo ha dado tarde, o no lo ha completado de dar, etc. Bueno, por dos razones. Una primera es que efectivamente se requiere garantizar que las familias puedan tener los bienes y servicios necesarios para la vida, ¿no sé? Porque de lo contrario se pone en riesgo su salud, su alimentación y su bienestar, que ya está bastante deteriorado, ¿correcto? Esa es una razón. Pero la segunda razón, tan importante como la primera, es que efectivamente se pueda constituir en un shock que promueva la reactivación económica, ¿cierto? Ahorita estamos ya en la fase 2 del plan de reactivación del Ejecutivo, y la pregunta que uno se hace, bueno, cuando han caído de manera estrepitosa los ingresos y han caído tanto los empleos, la pregunta es quién va a comprar. Se requiere efectivamente hacer una inversión a través de los ciudadanos y ciudadanas para que puedan estar en capacidad de consumir. Hemos hecho los exámenes económicos, hay factibilidad es factible económicamente, es un bono que duraría lo que dura la reactivación y además muy sencillo de aplicar, porque el mecanismo es el DNI, sistema financiero. El Banco de la Nación está muy extendido, efectivamente habría que invertir
para que no haya una ventanilla en el Banco de la Nación, en los distritos o provincias donde tiene la red, ¿no es cierto? Sino hay que invertir para que efectivamente hayan más cajas y no hayan las aglomeraciones que se ha presentado en el primer momento, ¿no es cierto? Entonces es factible desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista aplicativo, y tendría grandes beneficios para la reactivación y para mejorar la calidad de vida de la gente. Esa es una primera propuesta que hemos pensado y que ya la hemos además presentado al Ejecutivo. Creemos además que no somos los únicos a nivel internacional que están pensando eso. Sabemos que la CEPAL, etcétera, y otros organismos que están pensando en este tipo de mecanismos. Un segundo elemento que nos parece crucial es que efectivamente se lleve a cabo las reformas estructurales que permita efectivamente la universalización con calidad de los servicios de salud y educación. Sin eso, efectivamente, va a ser muy difícil disminuir las desigualdades en el Perú. Y lo que requerimos es cerrar brechas, cerrar desigualdades, ¿no es cierto? Ese es un segundo elemento pero hay uno tercero que nos parece igualmente importante, no lo vamos a desarrollar, y es que efectivamente ahora que estamos pensando en la economía, el Perú tenemos una economía, nuestra economía es pequeña, ¿no es cierto? Pero tiene un gran problema, ¿no es cierto? Que dependemos del mercado externo. La caída de los precios internacionales ha sido abrumadora y permanentemente estamos frente a una dependencia y creemos que es necesario que efectivamente el Perú tenga capacidad de generar empleos de buena calidad que generen efectivamente derecho y la posibilidad, por lo tanto, de acceder a todo lo que ellos, de prestaciones que a todo ello conlleva, ¿no es cierto? Pero para eso es necesario la diversificación productiva, para ello es necesario repensar y remirar el potencial productivo que tiene el país, es necesario dar valor agregado, no más exportación de minerales como materia prima simplemente, ¿no es cierto? Etcétera, 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 ¿no es cierto? Es un tercer elemento que nos parece muy importante. Y finalmente, tenemos que avanzar en la reforma del Estado. Muchas de las cosas que hemos planteado ahora y el tema incluso de las vulnerabilidades, cómo trabajar el tema de las vulnerabilidades si es que al mismo tiempo no pensamos, se hacen reformas en el Perú que permitan fortalecer al Estado. En primer lugar, ¿no? Porque creo que tenemos un Estado débil y eso ha quedado ahora demostrado. Yo siempre digo, requerimos más Estado, no menos Estado, ¿no es cierto? Más Estado, pero que al mismo tiempo permita el trabajo intersectorial y este enfoque multidimensional para efectivamente superar los problemas de la pobreza, pero también intergubernamental, o sea, no en los siguientes, todos los niveles de gobierno, ¿no? Paso ahora a responder algunas preguntas. Sí, mira, en primer lugar yo quisiera decir que cuando nos referimos a la vulnerabilidad política, nos referimos a la capacidad que tienen las organizaciones, la sociedad civil organizada, los ciudadanos y ciudadanas, efectivamente, para hacer que sus derechos se cumplan, ¿no es cierto? Yo quiero saludar en esta ocasión a Conveagro, que ha tenido una participación muy activa, pese a que ha estado en una situación difícil, porque la institución donde trabajo, donde la cual soy directora, trabajamos los temas rurales y agrarios y sabemos que efectivamente en la pandemia
han caído precios, etcétera, y han perdido activos, la pequeña agricultura familiar, ¿no es cierto? Y sí creemos que es imprescindible que el Estado ahora provea a créditos al agro, ¿no es cierto? Sabemos que el banco, ¿cómo se llama? El banco, ya me olvidé el nombre. El Banco Agrario. ¿Ah? El Banco Agrario. El Banco Agrario, ya no sé más, el Banco Agrario tuvo serios problemas porque efectivamente dentro de ellos porque encaminó sus créditos fundamentalmente a las grandes empresas, a la agroindustria, y atendió muy poco y deficitariamente a la pequeña agricultura familiar. Entonces yo creo que eso es imprescindible. Con respecto a las semillas, yo creo que es necesario pensar en programas más creativos que permitan sistemas de certificación con participación de las propias comunidades. El Perú es un país mega diverso y la biodiversidad es lo que la caracteriza, pero sí creo que el Estado tendría que apoyar con asistencia técnica y por supuesto también en la instalación de sistemas de semilla que se multipliquen en sus propios territorios, ¿no es cierto? Y que no pierdan el valor genético que efectivamente ahí conservan, que es uno de los activos que poseen, ¿no es cierto? Un minuto, Marta. Creo haber respondido las preguntas. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias a ti. En los 2 minutos que quedan, yo solamente quiero, en primer lugar, agradecer a los miembros del panel. Creo que las presentaciones, con los matices, ¿no?, que creo que son ricos para la reflexión y para la discusión, nos ponen en el camino de cómo usamos estas herramientas y esta visión de elementos nacionales para construir una lectura de los territorios. Creo que ese es un elemento que es muy importante. Creo que todos coincidimos en reconocer la diversidad del país, la heterogeneidad de situaciones, y por tanto la pobreza, que aparece como una categoría muy rígida, ¿no?, debemos reinterpretarla en los diversos contextos, ¿no?, tanto por las características físicas, sociales, económicas, como culturales de nuestros contextos concretos de actuación. Algunas regiones son más homogéneas que otras, pero en general todas las regiones tienen niveles de diversidad importantes. Y entonces, ¿cómo ha sido, cómo está siendo, ¿no?, el impacto del COVID hoy en nuestras regiones y qué cicatrices, ¿no?, están dejando en las personas, en la convivencia social, ¿no?, en la economía local, regional, que deberíamos tomar en cuenta para generar en torno a eso intervenciones, acciones, tanto para enfrentar los daños que hoy día se están viviendo, como las secuelas de esos daños en el tiempo. Y creo que está claro de que no se trata de recuperar lo que teníamos, si es que reconocemos que lo que ha hecho la pandemia es desnudar las debilidades estructurales, ¿no?, sobre las cuales se ha montado la sociedad peruana de hoy, digamos, en su diversidad, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuáles son los desafíos para no reconstruir lo viejo? Porque lo viejo va a estar sujeto otra vez, ¿no es cierto?, a que podamos tener los mismos problemas que nos han puesto en esta situación. Y entonces, ¿cuáles son esos caminos sobre los cuales habría que transitar para generar un escenario que no sea la vuelta atrás, sino realmente una entrada a soluciones de fondo a los problemas que hemos vivido, aprovechando positivamente la diversidad que nos caracteriza, potenciándola sin perderla, ¿no? Esa metáfora de las semillas del final de la intervención de Marta me parece muy interesante, ¿no? No es tener una semilla estándar que se use en todos sitios, sino recuperar, potenciar, cuidar esa diversidad que tenemos y que probablemente ha sido en el pasado, ¿no?, intensamente necesaria para un concepto de territorio diverso como el Perú. Entonces,
en esa perspectiva, ¿no? ¿Cuál es esa diversidad que es importante, pero no mirando hacia adentro solamente de cada territorio, de cada particularidad, sino por el contrario, buscando permanentemente la otra cosa que es clave, ¿no? Que es esa combinación. Ninguna singularidad se sostiene en el tiempo si no es también en el marco de estas diversidades y sus complementos, ¿no? Creo que ahí están las preguntas que me gustaría pudiéramos abordar en los meses que quedan para pensar políticas públicas, para discutir políticas públicas en la escala territorial, local, regional, pero también incorporarlas en propuestas de política pública de alcance nacional para discutir con los partidos políticos que abordarán los procesos electorales en los próximos meses, ¿no? Creo que ese es el proceso en el que nos movemos, es una reflexión sobre el hoy, sobre las raíces, las determinantes de este hoy, pero pensando en cómo construimos un futuro de vida digna para todas y todos en cualquier parte del territorio nacional, donde un peruano, una peruana, una persona de cualquier nacionalidad desee vivir y hacer una vida de bienestar para ella y para la sociedad local y nacional de la que forma parte. Yo lo que quiero es darle un aplauso a los miembros del panel, invito como siempre a todas y a todos, ¿no?, a prender sus micros, prender sus pantallas, para que esto no sea un distanciamiento social también, que solamente veamos letreritos negros con nombres, ¿no es cierto?, sino que veamos que detrás de cada letrerito negro con un nombre hay una persona, una cara, una parte del país presente, y que le agradecemos con un aplauso, ¿no?, a los miembros